Bienvenidos. Hoy en este documental hablaremos sobre la marcha del 1 de mayo, en donde se harán contrastes de marchas pasadas con la de este año, destacando lo que se exige en estas marchas, además de contextualizar a la gente con el surgimiento de este día, poniendo imágenes de marchas pasadas, de su historia y la marcha de 2022. El 1 de mayo de 1886, una huelga por la jornada de 8 horas estalla en Estados Unidos. Más de 5.000 fábricas pararon y 340.000 personas obreras salieron a las calles. El 4 de mayo, en la plaza Haymarket de Chicago, se congregaron miles de obreros y obreras. La policía dispersa a los congregados y una bomba estalla cerca de las fuerzas policiales. 8 dirigentes sindicales fueron culpados y condenados en un juicio farsa. 5 de ellos fueron ahorcados el 11 de noviembre de 1887, los mártires de Chicago. En julio de 1889, la Segunda Internacional en París fija el día 1 de mayo como Día de los Derechos de los Trabajadores. En 1890 en España, socialistas y anarquistas empezaron a movilizar el 1 de mayo en España. A principios del siglo XX se produjeron manifestaciones en todo el Estado español. En Madrid, el gobernador civil las prohibió hasta 1904. En septiembre de 1923 se abrió un paréntesis por el golpe de Estado de Primo de Rivera. En 1931, tras la proclamación de la República y el acuerdo del gobierno de establecer el 1 de mayo como fiesta del trabajo, las manifestaciones fueron masivas. La celebración del 1 de mayo fue suprimida por Franco, por tener un carácter marxista y mediatizar la historia de España. Durante el franquismo, fuera de España, las personas exiliadas y refugiadas siguieron celebrando el 1 de mayo y denunciando el régimen de Franco. En 1978 se celebró el primer 1 de mayo legal. Miles de trabajadores y trabajadoras se manifestaron contra el paro, por la unidad sindical y por la devolución del patrimonio sindical. Desde ese año, miles de trabajadores y trabajadoras vienen manifestándose el 1 de mayo por el empleo, por condiciones dignas de trabajo y por los derechos laborales. Este año comenzamos en el Ángel de la Independencia a las 10, para iniciar el recorrido a las 11 con una alta temperatura. Las pancartas y el bullicio tomaron protagonismo todo el camino, comenzando con el grupo del IPN enfrente de la marcha, seguido el partido Morena y algunos de Ecología. Dentro del grupo del IPN se comenzó la marcha con la cofundadora del movimiento, explicando la razón por la que luchan ellos, que son 4 oficios por la falta de plazas y seguro social, a los que el gobierno hizo caso omiso. Además del aumento de salario y mejores jornadas laborales. A comparación de otros años, esta vez solo hubo 2 marchas, las cuales fueron del Ángel al Zócalo y del Monumento a la Revolución al Zócalo. Ambas a las 10 a.m. para juntarnos todos a las 11. Ok, bueno, el 1 de mayo se establece en la Segunda Internacional, que era lo que estábamos discutiendo con los compañeros. Aquí en este momento se conmemora precisamente para recordar a los mártires de la lucha de Chicago en 1886. Esto fue porque recordemos que en el siglo XIX las condiciones laborales de los trabajadores eran paupérrimas. Paupérrimo quiere decir que eran muy por debajo, ¿no? Muy pobres. Entonces, imagínense, se trabajaban 16 horas al día, de corrido, sin descanso, de lunes a lunes. Y luego, bueno, posteriormente los trabajadores vivían hacinados en las fábricas y también vivían sin ventilación, o sea, en unas condiciones muy, muy pobres. Entonces, los luchadores de todo el mundo se reunieron precisamente para que esta explotación laboral cesara. Bueno, porque siempre los derechos laborales siempre están actualizándose constantemente por las condiciones de los desarrollos tecnológicos que hay. En la marcha de este año se creó conciencia por parte de los líderes de la marcha y las personas de cada movimiento que nos acompañaban en el camino. Esta reflexión que dieron cada uno de los líderes fue sobre la injusticia laboral y buscar un cambio, además de darle la importancia que se merece al trabajo de las mujeres. Las jornadas laborales son injustas para algunas áreas y el salario no es justo. Bueno, nuestro objetivo es que las personas se den cuenta que estamos conscientes, que somos una sociedad o un gremio que pertenecemos a la sociedad y que estamos conscientes de que los derechos laborales pues siempre deben de estar
actualizándose y que deben de respetarse. Se implementó que el 1 de mayo sea un día de lucha en todo el mundo para que todos los trabajadores del mundo no solo recordáramos a los mártires que han luchado para mejorar las condiciones de trabajo como lo son los mártires de Chicago, sino que también pues todos juntos, ¿no?, mejoremos las condiciones de trabajo para todos. Entonces es muy importante, se hace cada año y no nada más se hace aquí en México. Es una conmemoración a nivel internacional, se hace en todas las latitudes de la Tierra, ¿no?, el mismo día. Según el periódico El País, en el año 2017 se celebró el desfile obrero a nivel mundial en el que participaron más de 25,000 trabajadores. Esta conmemoración se realiza con la intención de luchar por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, la cual aún continúa. Ese año, en La Habana, Cuba, un vigilante de seguridad persiguió a un hombre que ondea una bandera estadounidense durante la marcha del Día del Trabajo. En Estambul, un policía arrestó a un manifestante durante la marcha del 1 de mayo. Miles de obreros y activistas marcharon durante el Día Internacional de los Trabajadores, exigiendo mayores salarios y mejores condiciones de trabajo en Dhaka. 40 años después de su legislación, los sindicatos en España salieron a la calle. En París, las protestas se saldaron con 4 agentes de policía heridos. En Turquía, con varias decenas de detenidos. Y en Estados Unidos, las leyes de inmigración de Trump centraron la atención en las marchas. En el año 2018, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que hubo una gran marcha a las 10 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo, movilización integrada por diversas organizaciones sociales, sindicatos, ONG, trabajadores y sociedad civil. Otra manifestación partió a las 11 horas del Monumento de la Revolución a la Plaza de Tlatelolco y una protesta obrera fue programada a las 14 horas de la Plaza de la República a la Plaza de la Constitución, encabezada por el Partido Comunista de México. Entre las organizaciones que salieron a marchar están la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Unión Nacional de Trabajadores, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, el Movimiento Proletario Independiente, extrabajadores de la desaparecida Ruta 100 y el Sindicato Mexicano de Electricistas. En el año 2019, al igual que años anteriores, la nueva Central de Trabajadores, la ANUE y el SME, así como organizaciones como la OPT y la CONJUPAM, marcharon juntas, brazo con brazo, codo con codo, para hacer notar su presencia como un solo hombre que camina ondeando la bandera obrera, exigiendo el respeto a la autonomía sindical que se vulnera en la reforma laboral. Esta movilización representa a los obreros en resistencia y a los usuarios de energía eléctrica, así como los jubilados siendo críticos y participativos, ejerciendo su derecho a luchar por sus objetivos. Este 2022, después de 2 años de pandemia sin ninguna marcha, el recorrido empezó desde el Ángel de la Independencia. Una vez que ya estaba todo listo con las pancartas desdobladas y el sonido ya se había probado, empezamos el recorrido al Zócalo, pasando por la calle de Reforma. En ese recorrido solo hubo 2 personas que hablaron ante el micrófono, dando las explicaciones y las razones por las que luchaban. Las demás personas se encargaban de las pancartas, de los tambores y las porras. La mayoría de las personas iban con gorra, lentes y agua por el recorrido que se haría a las horas que estaría bajo el sol. Después de pasar por Reforma, tomamos la calle 5 de Mayo para llegar al Zócalo. Una vez que llegamos al Zócalo, había lonas, puestos de botanas y jugos, bandas, distintos movimientos de recorridos que se hicieron, pancartas y hasta el final un escenario en donde se encontraban con los representantes de México y de Canadá. En esta plática se tocaron temas de injusticias laborales de todo el mundo, por lo que luchaba el movimiento en cada país y lo que exigíamos aquí en México. Esa es la lucha fundamental. Hoy tenemos que buscar el aumento salarial a todos los trabajadores, incluyendo a los profesores privados, los profesores del sector público, para que juntos luchemos por la unidad sindical y más salario. Tengo la convicción de que se tiene que seguir haciendo una manifestación para siempre tener presentes que todos los trabajadores tienen derechos que tienen que ser respetados.
Cabe destacar que en el Zócalo no parecía que hubiera divisiones entre las marchas, pues a pesar de que algunas transcurrieron en diferentes lugares, no daba impresión de eso. Todas estaban unidas por una misma causa en general, además de las particulares de cada movimiento, y eso todo lo entendían, por lo que no hubo violencia, pues nadie va a luchar con las personas que luchan por lo mismo. Alrededor del meeting, además de algunos puestos de botanas y jugos que habían, la banda no paraba de sonar. Sin embargo, cada movimiento no dejaba de tocar tambores y repetir sus porras. La marcha tuvo un ambiente pacífico y con mucho ruido. No solo hubo personas adultas, sino que también había jóvenes luchando por la causa. Y aunque en el recorrido que fuimos había muy pocos jóvenes, la presencia de ellos se hizo notoria al llegar al Zócalo. En el momento que nos adentramos al Zócalo, no hubo malas experiencias, pues el sonido de las porras, de los voceros hablando y los tambores lo hicieron amigable, además de ver personas caminando y vendiendo con tranquilidad. Ahí estamos en el Zócalo concluyendo la marcha. Están los representantes de Canadá y México hablando en el meeting, generando conciencia entre todos los que estábamos ahí. Estamos luchando porque ahorita se restablezcan nuevamente todos esos derechos laborales que se perdieron.